La enseñanza sobre la vida de Jesucristo. Tema 28 y último, ascensión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es el principio de la tarde, o la media tarde, como se diría realmente. Son las 5 de la tarde y comienzo esta clase que va a ser la última de este ciclo que hemos venido manteniendo a lo largo de todo el curso 2023-2024. Solo en 3 lugares del Nuevo Testamento se menciona expresamente la ascensión del Señor y sus diferencias muestran el interés que cada autor tiene cuando habla de este tema, porque el interés del relato no se centra en los acontecimientos o en los detalles del acontecimiento, sino en su significado profundo, que se expresa mediante los detalles que configuran la narración. El primer lugar del que dependen los otros dos es el Evangelio según San Lucas, justamente el final de este Evangelio. Dice así: y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jesús se había aparecido a sus discípulos en Jerusalén. Así nos lo dice Lucas 24:33, Lucas 24:36 y Lucas 24:44. Ahora Jesús sale con los discípulos con los que ha estado conversando y se va hacia el Monte de los Olivos, donde se encontraba la aldea de Betania. Es la salida definitiva de Jesús de Nazaret, no de Jerusalén. El profeta Ezequiel había visto que por culpa de los pecados de su pueblo, la gloria de Dios abandonaría el templo, pero antes de alejarse de todo, se posaría sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese monte que está al oriente de la ciudad es precisamente el Monte de los Olivos. Decía Ezequiel: la gloria del Señor se elevó sobre la ciudad y fue a situarse sobre el monte al oriente de la ciudad. Esto está en Ezequiel 11:23. Levantando las manos, los bendijo. Jerusalén era la ciudad del templo y en ella había tenido su sede la gloria de Dios. Desde ella llegaba a todos los hombres la bendición de Dios por medio de la bendición de los sacerdotes. La tarea de bendecir era propia de los sacerdotes y aún hoy día en el judaísmo, en la sinagoga, la bendición solo se pronuncia cuando hay alguien de familia
sacerdotal participando en la oración. La tarea de bendecir, digo, era propia de los sacerdotes. En el libro del Levítico dice así: Aarón, alzando las manos sobre el pueblo, lo bendijo. Y después de haber ofrecido el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, bajó. Aarón y Moisés entraron en la tienda del encuentro. Cuando salieron, bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se mostró a todo el pueblo. Así lo podemos leer en Levítico 9, 22, 23. Pues lo mismo Jesús, después de haber realizado el verdadero sacrificio que quita el pecado, después de haber muerto en la cruz y resucitado, ahora bendice a los suyos como verdadero y único sacerdote. Ya no bendice desde el templo, porque la antigua alianza ha terminado y ha empezado una nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Poco antes de la pasión, Jesús había entrado en el templo y había expulsado a los mercaderes, demostrando con ese gesto profético que aquel templo ya no tenía función, porque el verdadero templo es el mismo Jesús. También al principio del Evangelio de Lucas encontramos que un sacerdote del Antiguo Testamento, claro, Zacarías, el padre de Juan Bautista, entra en el lugar santo para ofrecer el sacrificio, ya que le ha tocado a él según el turno de los sacerdotes y que se cumplía que se programaba echando a suerte. A Zacarías le había tocado en suerte ese día entrar en el templo para ofrecer el incienso. Se esperaba que al salir diera la bendición. Pero Zacarías, allí dentro del templo, tiene una visión y un ángel le anuncia el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. El autor dice que Zacarías, a partir de ese momento, quedó mudo porque no había tenido fe suficiente. Pero en realidad, lo que se está diciendo, más en el fondo, es que el Antiguo Testamento llega a un momento en que queda mudo, ya no tiene nada nuevo que aportar, porque todo se va a cumplir en aquel de quien será precursor Juan el Bautista. Por eso precisamente Zacarías solo recobrará el habla en su casa cuando le pregunten por el nombre que ha de tener el niño. Todos esperaban que dijera que se llamaría Zacarías, que significa Yahvé recuerda. Pero Zacarías dice que no, que el nombre del niño será Juan, que significa Dios tiene misericordia. Pero volvamos un poquitín atrás. Zacarías ha quedado mudo porque
no tiene nada que decir. Y como está mudo, cuando sale no puede dar la bendición, ya que la bendición supone decir una fórmula que está bien precisada en el libro de los números. Que el Señor te bendiga y te proteja, etcétera, ¿no? Y entonces Zacarías es el Antiguo Testamento que al principio del Evangelio no ha podido ya dar la bendición. Y tras el impasse de todo el Evangelio, la bendición se dará, pero ya no la dará Zacarías, ya no la dará un sacerdote del Antiguo Testamento, sino que la dará el verdadero y único sacerdote del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. La bendición que entonces no pudo dar un sacerdote de la antigua alianza en el templo, la da ahora Jesús resucitado a toda la humanidad fuera del templo, porque el templo ya no sirve. Hablando del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías, el libro del Eclesiástico, que designamos también como Sirácida, porque es obra de Jesús, hijo de Sirac. Bueno, pues hablando del sumo sacerdote Simón, hijo de Onías, dice el libro del Eclesiástico: entonces él bajaba y elevaba las manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel para pronunciar con sus labios la bendición del Señor y tener el honor de invocar su nombre. Y por segunda vez todos se postraban para recibir la bendición del Altísimo. Fijaros, el gran sacerdote, ha ofrecido con toda solemnidad el sacrificio. Y ahora sale, la gente se postra, y él entonces levanta las manos, la gente se vuelve a postrar, y él pronuncia solemnemente la bendición después, como digo, de haber ofrecido el sacrificio. Los que recibían la bendición se postraban en el suelo. También aquí ahora se nos dice que los que asistían con Jesús a este momento final se postraron. Los discípulos, postrándose ante Jesús, reconocen que Jesús es el verdadero sacerdote que ha ofrecido el único sacrificio que puede quitar nuestros pecados: su entrega en la cruz. Tú no quieres ya sacrificios ni ofrendas, y entonces yo digo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Por tanto, esta escena final tiene ese aspecto claramente sacerdotal. Jesús, sumo sacerdote, da la bendición definitiva a los discípulos que están allí en su presencia sobre el monte de los Olivos. Hay otra alusión muy importante, y es la alusión a Elías. ¿Por qué? Pues porque de dos personajes se dice en el Antiguo Testamento que subieron al cielo. Estoy buscando la Biblia, ¿verdad? Se dice de Enoc, que fue uno de los patriarcas de la antigüedad. Y de Enoc leemos que en el 5:24 se dice:
Bueno, empiezo por... Bueno, no. Dice, Enoc vivió 365 años. Enoc siguió los caminos de Dios y después desapareció porque el Señor se lo llevó. Este pasaje se interpretó siempre como una ascensión. Enoc habría sido arrebatado por el Señor para ser llevado al cielo sin haber muerto previamente. Pero Jesús sí que había muerto y resucitado. De todas maneras, el personaje Enoc había sido muy famoso por la época de Jesús porque se habían escrito libros apocalípticos que contenían revelaciones que procedían de este patriarca, del patriarca Enoc. Ya os digo que de él hemos hablado en Génesis 5:24. Pero es mucho más importante la alusión a Elías. De Elías, en el primer libro de los Reyes, en el primero, ¿no? En el segundo libro de los Reyes, se nos cuenta el segundo libro de los Reyes. Lo corregiré en los apuntes. En el segundo libro de los Reyes, 2, 11, 12, se nos dice que fue arrebatado en un carro de fuego hacia el cielo. Y desde allí, desde el cielo, donde se encuentra, volverá, pensaban los judíos, volverá para anunciar la llegada del Mesías. Por tanto, Elías es un profeta muy ligado al tema del mesianismo y de él se nos dice que fue arrebatado al cielo. También en el principio del segundo libro de los Reyes se nos dice que Elías había tenido importancia en el anuncio a Ocías de que fracasaría, de que moriría. Pero bien, aquí lo que me interesa ahora es que en el segundo libro de los Reyes 2, 11, 12 se nos afirma su ascensión. Dice así: mientras ellos, Elías y Eliseo, iban conversando por el camino, de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carro y caballería de Israel. Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías, volvió a Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas. Pero no se separaron. Dijo entonces: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro. Y pasó Eliseo sobre terreno seco. Por tanto, Elías sube al cielo, arrebatado en el carro de fuego, y deja su espíritu figurado en el manto a Eliseo, que porque tiene ese espíritu de Elías, puede repetir los prodigios que había realizado el gran profeta.
Elías, el profeta más grande de Israel, fue arrebatado al cielo y dejó 3/4 de su espíritu a su discípulo Eliseo, que así fue también un gran profeta. Jesús es un profeta mucho más grande que Elías. Y también, antes de subir al cielo, promete el Espíritu Santo. Y también sube al cielo, desde donde enviará luego el Espíritu Santo, para que los discípulos puedan realizar las grandes obras que había realizado Jesús. Pero no deja 3/4 de su espíritu, deja su espíritu en plenitud. Jesús es como Elías, pero mucho más, infinitamente más grande que Elías. Aquí San Lucas añade algo que nos resulta un poquito sorprendente, pero que responde a lo que sucedió y cuyo significado tenemos que dejar un poco de lado, aunque vamos a intentar explicar algo. San Lucas, que había empezado su evangelio en el templo de Jerusalén, antes de que entrara Jesús, cuando Zacarías ofrecía sacrificios, acaba también su evangelio en el templo de Jerusalén, cuando ya ha salido Jesús, pero los discípulos se reúnen allí todavía provisionalmente hasta que ya tengan su propio lugar de reunión. El templo verdadero donde está Dios ya no es el templo de Jerusalén, sino el cuerpo glorioso de Jesús resucitado. Pero los discípulos, al acabar el evangelio, se reúnen en el templo para redondear todo el evangelio. Había empezado en el templo y acaba en el templo. Un templo donde todavía no ha entrado Jesús, un templo donde ha salido ya Jesús. Bien. Queda un poco así como colgado. ¿Por qué vuelven al templo si ya no tienen el templo? Pues porque históricamente los discípulos de Jesús, los primeros momentos, siguieron reuniéndose en el templo hasta que ya se consumó la separación entre judíos y cristianos, sobre todo a partir de la destrucción de ese templo en el año 70 por las tropas romanas. El templo verdadero donde está Dios ya no es el de Jerusalén, sino el cuerpo glorioso de Jesús resucitado. El segundo relato de lo que habla de la ascensión es el que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: se les presentó a él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta el confín de la tierra.
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijo al cielo mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileo, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. El relato de la ascensión en los Hechos de los Apóstoles parece que quiere completar y matizar lo dicho al final del Evangelio, hablando de un periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión. Un relato en el que caben las apariciones del resucitado, que están narradas en los demás evangelios, que el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles da por conocidas para sus lectores. Sobre todo las apariciones de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Estos 40 días, además, se corresponden con los 40 días que vinieron después del bautismo del Señor. Después del bautismo del Señor, Jesús no empieza su tarea inmediatamente, sino que se retira por 40 días al desierto. Después de la muerte y resurrección, no empieza su tarea definitiva Jesús en el cielo, sino que hay 40 días de convivencia todavía intermitente con los discípulos. Fijaros que esto es un motivo que teológicamente hay que matizarlo muchísimo, porque en realidad la glorificación del Señor se produce precisamente con su misma muerte. Muerte, resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo, forman un bloque indisoluble en Jesús. Solamente San Lucas ha querido separar los diversos momentos de muerte, resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo, ¿no? Ha querido separarlos para que los entendamos mejor y para explicarnos muchas cosas referentes a cada una de esas realidades. Por tanto, aunque está este periodo como intermedio, es para que nosotros comprendamos que Jesús sigue actuando en su iglesia y que tuvo un momento inicial en el que él completó la instrucción de los discípulos, pero ya ahí mismo precisa que es movido por el Espíritu Santo, que luego después, inmediatamente en el capítulo 2, va a contar que viene el Espíritu Santo. Insisto, San Lucas separa claramente muerte, resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Incluso da espacios de tiempo entre un acontecimiento y otro. Pero son espacios de tiempo que no hay que entender como una crónica cronológica, sino que hay que entenderlo como una forma de explicar unos acontecimientos o unas realidades que solo se entienden bien cuando se nos explican, porque en sí mismas superan nuestra capacidad muy ampliamente. Por tanto, no entendamos como separada muerte, resurrección, ascensión, glorificación, don del Espíritu Santo, sino que esa división a lo largo del tiempo es para ayudarnos a comprender los diversos aspectos del triunfo de Cristo.
Estos 40 días, en concreto, permiten mostrar que continúa la relación normal de Jesús con sus discípulos, pues Él se les hace presente, conversa y come con ellos, incluso las ilusiones de la restauración de Israel, la coronación de Jesús como rey, parece que siguen intactas en los discípulos, pero Jesús tiene que decirles que no se preocupen por ahora de ese tema, que eso pertenece al misterio de Dios. Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. No os toca a vosotros saber eso. Ya vendrá lo que tenga que venir. Bien, lo que Jesús quiere decir es que la situación ha cambiado radicalmente. Que ya no es como cuando Él estaba predicando, sino que la presencia física de Jesús va a ser sustituida por la presencia del Espíritu Santo, que hará que los discípulos mismos sean continuadores y testigos de Jesús a lo largo y ancho del mundo. Esa expresión de seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta el confín de la tierra, está en paralelo con el final tanto del Evangelio de San Mateo como de San Marcos, que lo recoge de San Mateo, que insiste en este carácter de testigos que los discípulos tienen que tener por el mundo entero. Pero fijaros que ha marcado también la etapa del relato de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y, en definitiva, de la vida de la Iglesia. La etapa en el libro de los Hechos de los Apóstoles: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín de la tierra. Y eso es también la Iglesia. Empezó todo en Jerusalén, empezó a extenderse por los alrededores y se predicó el Evangelio por todo el mundo. La subida al cielo y el ser ocultado por una nube son formas de expresar que Jesús está ahora en el ámbito de lo divino. Identificamos lo que está arriba como el territorio de Dios. Fijaros que eso es una experiencia en casi todas las religiones. Para hablar de Dios se dice que está en lo alto. Miramos hacia el cielo para hablar con Dios. Los judíos tenían sus templos, antes de tener el templo definitivo, lo tenían en los altozanos que había en la salida en los alrededores de las ciudades o de las aldeas. El templo de Jerusalén se construye en el monte Sión. Y el monte Sión se considera más alto que los más altos montes. Fijaros que dice un salmo, ¿no? ¿Por qué tenéis envidia, montañas de Basán, del monte que Dios ha elegido? Es decir, por muy altas que sean las montañas, no tienen una presencia de Dios tan clara como la que tiene el monte Sión, donde está el templo, morada de la gloria de Dios. Bien, entonces las alturas se consideran el lugar de la presencia de Dios. Hay otro detalle en el mismo Hecho de los Apóstoles, cuando se nos dice que San Pedro estaba orando en la terraza cuando tuvo una visión, en la azotea, más que en la terraza, que nosotros aquí decimos muchas veces terraza por azotea. En la azotea, en el techo de la casa, se había subido para rezar. Se tiende a subir, pero no lo entendamos esta subida nunca como cosa física.
Jesús no es un cohete que sube para arriba. ¿eh? El arriba y el abajo, en esta esfera que es la Tierra, no podemos determinarlo dónde está, ¿no? Todo lo que está para una persona mirando para arriba está arriba, pero en Nueva Zelanda para nosotros están invertidas las cosas, ¿no? Entonces los de Nueva Zelanda cuando miran para arriba, ¿para dónde están mirando? Según nosotros, para abajo, ¿no? O al revés, ¿no? Bien, es un lío. Lo que quiero deciros es que no se trata de algo físico, sino de algo simbólico. Se interpretan las alturas como el lugar de la presencia de Dios. Luego también está el tema de la nube que cubre y que tapa al Señor. La nube, tanto en los relatos del Antiguo Testamento como en los relatos del bautismo y la transfiguración en los Evangelios, es como la cortina que a la par pone en comunicación el cielo y la tierra y oculta a nuestros ojos la trascendencia divina. Se nos dice luego que hay dos hombres vestidos de blanco. Estos dos hombres vestidos de blanco han sido interpretados tradicionalmente como dos ángeles. Y no es disparate. ¿Por qué? Pues porque como los ángeles a veces se aparecen en figura humana, pues se los designa incluso como hombres. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se aparece a Daniel, no se le llama ángel, sino hombre. Y en el libro de Tobías, el ángel Rafael se aparece en figura plenamente humana. Y se está hablando de él todo el rato como de hombre, ¿no? Bien, pues no es, puesto que los ángeles se aparecían con figuras humanas, no era extraño que se les pudiera llamar hombres. Sin embargo, algunos dicen que igual que en el relato de la transfiguración, dos hombres vestidos de blanco son Moisés y Elías y hablan de Jesús, hablan con Jesús de lo que le va a pasar en Jerusalén, esos dos mismos hombres, Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, es decir, la Sagrada Escritura, les dicen a los discípulos, nos dicen a nosotros, que la ascensión de Jesús no nos deja huérfanos, sino que Jesús ha sido glorificado y gracias a eso puede enviarnos el Espíritu Santo. Es decir, Moisés y Elías, la Sagrada Escritura nos hace comprender a Jesús y nos hace comprender nuestra propia situación. No nos toca quedarnos mirando embobados al cielo a ver si vemos allí al Señor, sino que lo que nos toca es, llenos del Espíritu Santo, ponernos a continuar la obra de Jesús. Somos testigos, somos continuadores, prolongadores de la obra de Jesús. No hacemos nada quedándonos mirando al cielo embobados. Pero se anuncia una venida de Jesús. Esa venida que se anuncia no es la del fin del mundo, sino la venida del Espíritu Santo, que se narra a continuación. No es ya tiempo de estar mirando al cielo, sino de continuar la tarea de Jesús en la tierra. Por tanto, la narración de los Hechos de los Apóstoles parece depender de la del Evangelio, pero tiene una diferencia notable que el autor ha introducido para explicarnos mejor lo que supone para Jesús y para nosotros el hecho de la ascensión. La primera, mientras que en el Evangelio según San Lucas
todo parece suceder el mismo día de la resurrección, en los Hechos de los Apóstoles se afirma que hay un periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión. La segunda diferencia notable es que en los Hechos de los Apóstoles no aparecen los temas sacerdotales que hemos comentado en Lucas y que se dan ya por completados en ese Evangelio. En tercer lugar, en los Hechos de los Apóstoles no se mencionan ni el Monte de los Olivos ni Betania. Nos va a resultar raro, pero no dice que Jesús los saque. Leedlo bien y veréis cómo no dice que Jesús los saque. Eso lo dice en el Evangelio. Pero en los Hechos de los Apóstoles dice que estaba hablando con ellos y empezó a subir. Hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia. Como no sabemos muchos relatos de memoria, ponemos lo que no está. Tener cuidado. En los Hechos de los Apóstoles no se mencionan ni el Monte de los Olivos ni Betania. Jesús asciende desde donde están conversando. Cuarto, los temas de la conversación de Jesús y los apóstoles son muy diferentes en ambos relatos. Leedlo y veréis cómo la conversación es claramente diversa. Y quinto, la nube que oculta a Jesús y los dos hombres vestidos de blanco son motivos exclusivos del libro de los Hechos de los Apóstoles. La tercera mención de la ascensión es el final largo de Marcos. Explico por qué digo eso de final largo de Marcos. El Evangelio según San Marcos originariamente parece que acababa en 16:8. Entonces, ahí, en ese final, se decía que, a ver si lo podemos leer, es más fácil. Tengo muy mala suerte para buscar, Vale. En el verso 8 decía, ellas, las mujeres, salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí. No dijeron nada a nadie del miedo que tenían. Oye, esto dejaba insatisfecho a todo el mundo. ¿Así va a acabar el Evangelio? No hay muchas más cosas que decir. ¿Qué pasa después? Es que la resurrección de Jesús no se da a conocer claramente. ¿Cómo entender todo esto? Bien, ese hecho, esa situación, ese desconcierto que produce el final cortado así del Evangelio, trajo consigo que se escribieran algunos desarrollos y se añadieran al final del Evangelio según los códices. Algunos de esos desarrollos se perdieron, pero quedó justamente el que era más largo, que es lo que tenemos ahora al final del Evangelio, el capítulo 16, 9, 20. Ese final largo de Marcos, está para desarrollar lo que no cuenta Marcos. Sin embargo, es un trozo que la Iglesia lo ha considerado siempre canónico, es decir, parte del Evangelio. Es verdad que añade algunas ideas importantes al Evangelio original, pero no estaba cerrado el canon. Cuando se añadió, entonces el Evangelio quedó redondeado y ya con este final es como lo aceptó definitivamente la Iglesia. Por tanto, llamamos final largo de Marcos a los versículos del capítulo 16, que van desde el 9 hasta el 20. Esos versículos, 16, 9, 20, pretenden completar lo que había dejado
San Marcos sin contar y como en la oscuridad. Muchos dicen que el autor de este trozo lo que hizo fue resumir los otros evangelios. Más bien que resumir lo que decían los otros evangelios, lo que hace es retomar y como reinterpretar las tradiciones que aparecen en los otros evangelios, sabiendo que ya los ponían los otros evangelios. En concreto, aparece el tema de los de Emaús, aparece el tema de la ascensión, aparece el tema del envío, por citar tres momentos importantes. Así es que vamos a ver qué es lo que decía este final largo de Marcos. Lo leo porque es muy importante para nuestro tema. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitando. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Fijaros que no se relata exactamente la ascensión, simplemente se menciona. El Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha del Padre, o a la derecha de Dios. El verbo está en pasiva y aparece en la frase final el tema de la glorificación. Se sentó a la derecha del Padre, tema que recogen luego después los credos de la Iglesia, los credos que resumen la fe de la Iglesia. Pues bien, se dice ahí que se apareció a los 11, porque este final no tiene en cuenta la elección de San Matías para completar el número de 12 que había quedado truncado por la deserción de Judas cuando traicionó a Jesús. Por eso aquí dice se apareció a los 11, porque Judas había traicionado a Jesús y había muerto de mala manera. Para sustituirlo, los Hechos de los Apóstoles nos dicen que se eligió a Matías. La misión de los discípulos es universal. Eso también es muy importante. Ir a todas las naciones. Ir al mundo entero. La frase exacta es: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Se habla de la creación porque la salvación que trae Jesús afecta a toda la humanidad y más todavía a toda la realidad del mundo que está al servicio de la humanidad. Se trata, por tanto, de una misión importante porque en ella se juega la salvación o la condenación de las personas, según se fíen de Jesús y lo sigan o no. Los signos que realizarán los discípulos, aunque parezca raro, siguen teniendo validez. Pero su realización concreta, expulsar demonios, curar enfermos, tocar serpientes sin que te piquen, etcétera, etcétera, no dependerá, no será literal, ¿no? Tienen validez, pero dependerán de los lugares y la época. Es decir, a lo largo de toda la historia, la predicación del Evangelio lleva consigo
auténticos cambios de la realidad, situaciones sorprendentes que podríamos calificar de milagrosas, en las cuales interviene Dios de muchas maneras. No se trata de prodigios, pero sí de realidades desconcertantes, de realidades nuevas, que desconciertan al que los mira, pero tiene un corazón bien dispuesto. A veces revestirán la forma de milagros, como ha sucedido en la historia de tantos santos. Pero la mayoría de las veces serán situaciones y acontecimientos que mostrarán de forma sencilla pero clara que Dios sigue actuando en el mundo. Se habla de subir al cielo. Es una forma de decir que se entra en el mundo nuevo de Dios. Ya hemos repetido antes que el cielo no está arriba ni abajo, sino que es Dios mismo. Estar sentado a la derecha de Dios es ser igual a Dios, participar de su poder y de su gloria. Jesús, incluso en cuanto hombre, ha alcanzado la plenitud divina que ya tenía como Hijo de Dios, eterno. La imagen de sentarse a la derecha está tomada de la costumbre de los emperadores de asociar a su heredero al trono, haciéndole participar de su poder y evitando así las turbulencias de la sucesión. Cuando un emperador quería asegurar su sucesión y sin crear más problemas, entonces cogía al heredero y le decía: siéntate aquí a mi derecha, que vamos a presidir aquí nosotros la sesión. Y así el heredero, sentado a la derecha del emperador, aparecía con la misma autoridad que el mismo monarca, ¿no? Los cristianos cumplieron desde el comienzo la misión que se les encargó. La Iglesia es misionera y expansiva por naturaleza. La misión no es cosa de unos cuantos, sino de todos los cristianos, y no se lleva a cabo por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza del mismo Señor que la impulsa. Quiero destacar que el último nombre que Jesús recibe en este trozo del Evangelio de Marcos que hemos leído es Señor, que es un nombre divino. A esas tres menciones de la ascensión quiero añadirle la despedida del Señor en San Mateo, que no es ascensión, pero que la recuerda mucho y conviene que lo veamos. Dice así: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Fijaros que San Mateo sitúa la despedida del Señor en un monte de Galilea, donde ha convocado previamente a los discípulos. Esta despedida no incluye, léelo bien, esta despedida no incluye la subida al cielo. ¿Por qué? Pues porque se supone que ya está allí. Se trata de una aparición final y definitiva en la que el Señor envía a los discípulos al mundo entero a predicar y a realizar la salvación, prometiendo su presencia y ayuda en toda ocasión. Con eso acabamos el tema. Quiero, sin embargo, añadir
una cosa que desarrollo en los apuntes al final, en un recuadro, este último recuadro, que habla del edículo de la Ascensión en Jerusalén, la iglesita de la Ascensión que hay en Jerusalén. No lo leo, lo leéis si queréis ahí, pero os lo digo resumidamente lo que ahí digo. Según la tradición, Jesús había subido al cielo desde el monte de los olivos. No se pueden conformar con decir que subió, sino que hay que saber desde dónde. Entonces vieron una piedra y le achacaron que esa piedra tenía las huellas de Jesús. Y entonces la cogieron esa piedra y la veneraron porque desde esa huella podían mirar también ellos para el cielo. Le construyeron una iglesia y esa iglesia no tenía techumbre. Luego después destruyeron esa iglesia, hicieron otra iglesia. Al final hicieron una iglesia también que tampoco tenía techumbre en ese lugar para que se mirara desde ahí hacia arriba para ver dónde había subido el Señor. Una tradición que a mí me llegó todavía como tradición, la contó mi maestra, Sor Aurelia, pues me contaba que en ese lugar no se había podido poner un techo a la iglesita que se había construido, porque cada vez que le ponían un techo se caía porque Dios quería que se viera el cielo allí arriba. Bueno, como tradición queda muy bonita, pero no es real. No es real, porque de hecho, y me desilusionó mucho cuando lo vi, de hecho, actualmente tiene una cúpula de bastante, ¿la veis? Aquí, a ver si lo pongo en el centro. Tiene una cúpula bastante fea y bastante mazacote, que no se ha caído todavía, desgraciadamente. Bueno, pero sí también tenía un significado, y es que nosotros tenemos que seguir subiendo con el Señor al cielo, y que el Señor ha subido realmente, está glorificado realmente, y que desde allí intercede por nosotros a lo largo de los siglos, y para siempre y eternamente. Bueno, con eso tenemos que acabar. Simplemente deciros que para mí ha sido un reto importante hacer este curso. Lo he cumplido más o menos, vosotros sois los que tenéis que juzgar si os ha servido o no ha servido y saber si os ha aprovechado realmente. Por supuesto, no hemos tocado todo acerca de Jesús. De hecho, he tocado solamente algunos aspectos sueltos, algunas cositas sueltas, pero he pretendido marcar una línea que va desde la anunciación de la Virgen o desde la genealogía de Jesús hasta la ascensión. Y eso es lo que hemos ido marcando a lo largo del curso. Quizá se pudiera hacer otro montón de cursos más con esta misma temática y escogiendo pasajes diversos. Algunos no podríamos prescindir de ellos porque aquí he escogido ciertamente los absolutamente imprescindibles, pero hay otros muchos más que se podrían añadir. Nada más, quiero quedar a vuestra disposición y espero que el curso realmente os sea provechoso.